Si ya lo tiene, vamos a leer la palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Gloria al Señor. Dice a la letra la palabra del Señor. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo quiero que usted lo lea también y que este versículo haga eco en su corazón. Léalo. Así que si vos seréis verdaderamente libres. Soberano Dios y Padre que estás en el cielo, en esta hora estamos delante de tu bendita presencia para darte las gracias, Señor, por la vida que nos das. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias porque eres digno de toda honra y de toda gloria. Esta noche, Señor, deseamos que tu palabra pueda hacer efecto en nuestras vidas, en nuestras almas. Señor, reconocemos que de nuestra propia cuenta no podemos hacer absolutamente nada. Confiamos en que tu Espíritu Santo ha de mover su gracia y su misericordia en el medio nuestro, trayendo bendición, trayendo poder y trayendo libertad al corazón de los que estamos presentes. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de tu Santo Hijo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Puede sentarse. Esta tarde yo no le he puesto tema a este versículo que leímos, pero quisiera, hermanos, que pensáramos en esa verdadera libertad que el Señor nos ha dado a través de su palabra. Cuando se habla de libertad, obviamente se tiene que hablar también de cautiverio. Se tiene que hablar también de prisiones. Se tiene que hablar de esclavitud. Se tiene que hablar de prisiones de las cuales el ser humano no puede ser liberado por otro ser humano. A lo largo de la historia de la humanidad han habido naciones en el mundo que han aportado cantidad de esclavos. En los años pasados, gloria al Señor, a principios de esta era muy normal para los pobres, para los desvalidos, ser vendidos a manera de esclavos. Se compraban esclavos como comprar vegetales en el mercado. La vida de aquellos miserables tenía precio monetario. En otras ocasiones la esclavitud venía a raíz de una conquista de una nación sobre otra nación. En los años pasados la mayoría de las guerras eran guerras de conquista. Los grandes imperios se apoderaban de provincias, de naciones. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque no habían esa especie de organizaciones que hay hoy en nuestro tiempo. Tenemos aquel primer imperio llamado el Imperio de Babilonia, que conquistó gran parte del mundo civilizado de aquel entonces, convirtiendo a la mayoría de sus conquistados en esclavos, forzándolos a trabajar, forzándolos a agotar su fuerza física, muchas veces sin remuneración alguna. En otras ocasiones habían bandas de criminales que se dedicaban a secuestrar esclavos, a secuestrar personas para venderlos en los mercados al mejor postor. Todas estas cosas que yo les estoy hablando, tal vez a ustedes les resuenen que no tiene ningún paralelo con lo que leímos. Sin embargo, la palabra del Señor
dice que cuando alguno es vencido por alguien, es esclavo del que lo venció. Y yo quiero que usted comprenda en esta noche que por naturaleza el ser humano nace esclavo del pecado. Por naturaleza. Porque nuestros primeros padres nos vendieron al pecado. Y debido a que ellos vendieron su descendencia al pecado, todos los descendientes de Adán y Eva vienen a esta tierra con el sello de la esclavitud, con el sello del pecado, ese pecado original que hace separación. Cuando el joven llega a alcanzar esa edad en la que puede discernir entre lo bueno y lo malo, entonces entra en efecto la separación del pecado. Y por esa separación, el ser humano está dividido en dos grandes grupos en este mundo. Aquellos que han sido libertados por el poder de la palabra y aquellos que todavía están esclavizados por el pecado y por las fuerzas de la oscuridad. Los que han sido libertados por la palabra de Cristo Jesús, por ese libertador glorioso que vino del cielo, esos han venido a ser parte y miembros del reino de los cielos. Pero aquellos que todavía siguen atados al pecado, a la rebelión, todavía están a oscuras, moviéndose en el reino de las tinieblas. De la misma manera que en los diferentes pueblos se han levantado hombres, a veces individuales, personas individuales. Por ejemplo, en el pueblo de Israel, en el tiempo de los jueces, cuando el pueblo de Israel hacía lo malo delante de la presencia de Dios, Dios los entregaba a esclavitud por su rebelión, por su rebeldía. Dios quiso hacer de Israel un pueblo que le sirviera todo el tiempo. Pero debido a que Israel incurría en pecados delante de la presencia del Señor, Dios lo entregaba a sus enemigos. Aleluya. Pero al mismo tiempo, aun cuando Dios permitía que sus enemigos se enseñorearan de ellos, también Dios levantaba libertadores. Amén. Los que en esa época se les llamaron jueces. Amén. Gloria al Señor. Usted recuerda cuando el pueblo de Madián tenía esclavizado al pueblo de Israel, y cómo los madianitas esperaban que el pueblo de Israel sembrara los cultivos durante todo el inicio de la estación de la agricultura, y cuando el cultivo estaba ya para madurar, los madianitas subían con los cientos de miles de ganados que tenían y acampaban en aquellas planicies donde los hijos de Israel tenían sus sembrados, destruyendo así las cosechas, reduciendo a miseria al pueblo de Israel. Y debido a esta miseria que vivían, Dios les levantaba libertadores. Amén, gloria a Dios. En la historia secular, nosotros conocemos también pueblos que han estado sumidos bajo las dictaduras, y a veces se han levantado grupos armados dispuestos a morir, dispuestos a pelear para dar libertad al pueblo. Amén. Que es oprimido. Dios, aleluya. En el sentido espiritual, nosotros tenemos también que agradecerle a un libertador que vino del cielo. Amén. Ese libertador se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el que vino de los confines de las alturas, desde el tercer cielo, desde la presencia misma de Dios, vino con el objetivo de libertar al hombre de la esclavitud en la que había caído.
¿Por qué razón? Porque el hombre no podía hacer nada de su propia cuenta. Jesús vino porque el Padre vio la miseria en la que el hombre se debatía. No había esperanza para el hombre. La ley que fue prescrita en el Antiguo Testamento y escrita en tablas de piedra, gloria al Señor, en el monte Sinaí, era como un espejo que reflejaba el estado pecaminoso de los hombres y de las mujeres delante de la presencia del Señor. Gloria a Dios. Pero no tenía la fuerza de libertar al hombre del pecado, porque esas leyes habían sido escritas en tablas de piedra. Para ello se necesitaba que la ley estuviera escrita en el corazón del hombre. Gloria al Señor, que fuera hasta lo profundo del corazón del ser humano para efectuar cambios en la vida del hombre. Amén, gloria a Dios. Y Cristo vino con esa visión desde el cielo, con ese propósito. Él vino con el objetivo de libertar a los cautivos, de libertar a los que estaban oprimidos por el mal, de sacar de la cárcel a los prisioneros. Gloria al Señor. Existen, al igual que en el mundo secular, en el mundo espiritual, existen prisiones. Gloria al Señor, que atrapan a los hombres y a las mujeres, que atrapan a la juventud, que atrapan a los adolescentes. Y muchas veces el diablo, sin misericordia, que el Señor los reprenda, atrapa incluso a los niños en el mundo de la drogadicción y los mete en el mundo de la prostitución también. Esas prisiones eternas, el hombre no puede ser capaz de abrirlas, porque esa llave para abrir esa cárcel solamente la tiene el bendito y soberano Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo. Por eso usted va a ver que hay organizaciones que invierten millones de dólares en luchar por ayudar a las personas que están esclavizadas por distintas clases de males en este mundo, sin lograr su objetivo. ¿Por qué razón? Porque las organizaciones sociales no pueden ver la esclavitud que hay en el corazón, porque los médicos no pueden ver las cadenas invisibles que atrapan a los hombres y a las mujeres y los reducen a prisioneros. No pueden ver los demonios cómo y de qué manera atrapan a las gentes, y por ello terminan muchas veces internándolos en manicomios, metiéndoles en camisa de fuerza. ¿Por qué razón? Porque ellos no son capaces de ver las fuerzas del mal que esclavizan a la humanidad. Pero hay alguien que sí los puede ver, y no solo los puede ver, sino que también tiene poder para libertar a todos aquellos que están oprimidos por el mal. Gloria a Dios, aleluya. Cuando Jesús vino, empezó a predicar el evangelio de libertad, el evangelio de poder. Gloria al Señor. Y aún en el tiempo de Jesús, la actividad demoníaca se incrementó. ¿Por qué razón? Porque las fuerzas del mal saben entender, gloria al Señor, cuando hay alguien que les está haciendo la guerra. A pesar de que no son omniscientes, no lo saben, pero cuando ven la acción de aquella persona, de aquel individuo, se dan cuenta que aquella persona o individuo se está volviendo un peligro, y empiezan a atormentar más y más. En el tiempo de Jesús nosotros vemos de qué manera el pecado cobró auge, las posesiones demoníacas cobraron auge, y en
en nuestro tiempo no es la excepción. Gloria al Señor. En todo el mundo nosotros vemos cómo el mover de las tinieblas se está multiplicando, como abiertamente en muchos lugares, inclusive dentro de la Unión Americana, se está publicando libremente el culto al príncipe de las potestades del aire. Yo quiero decirle que estamos llegando a los tiempos cuando es indispensable para el cristiano vivir todo el tiempo bajo la cobertura del poder, de la autoridad, del dominio del Espíritu Santo, porque el mañana, un día de eso, nos vamos a encontrar con esa gente que está poseída por las fuerzas del mal. Gloria al nombre del Señor. Pero el poder de Cristo es más grande que cualquier poder. Por eso cada cristiano está llamado a ser revestido del poder, de la gloria, de la luz bendita que solo es impartida por el poder del Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Cuando hablamos de libertad, hablamos de cadenas también. Hablamos de ataduras. Hablamos de yugos. Hablamos de encierros. Y aunque no se ven con los ojos físicos, existen en el mundo que nos rodea. Cuando hablamos de cadenas, hablamos de aquellas cosas que atan al hombre, que atan a las mujeres, que les impide el mirar la luz de Cristo. Cadenas que se convierten en ataduras irrompibles. Gloria al Señor. Que llevan cautivo al pecado, al hombre y a la mujer que no conocen a Dios, a los vicios, a las drogas, a la prostitución, a la sensualidad. Todas estas actividades son demonios los que promueven esto en el mundo que nos rodean. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta porque no hemos dedicado el tiempo a profundizarnos en la Escritura y a conocer de qué manera opera el príncipe de las tinieblas. Que Adonai lo reprenda. Gloria al Señor. Pero en nuestro tiempo el enemigo anda como león rugiente, como adversario alrededor de todos, buscando a quien devorar, a quien destruir, a quien esclavizar y a quien meter en prisiones. Aleluya, gloria a Dios. Debemos de darnos cuenta que hay fuerzas organizadas. Yo no quiero que usted piense que Satanás es como un grupo de soldados que no saben lo que están haciendo. Las fuerzas del mal están organizadas, y uno de los blancos que las fuerzas del mal que tiene Satanás, que tienen los demonios, que tienen las iglesias satánicas, es destruir la fe de los cristianos, es destruir la santidad de los cristianos, es destruir la consagración de los cristianos, es destruir el deseo de leer la palabra del Señor en el pueblo cristiano, es de alejar el deseo de oír palabra de Dios para aquellos que todavía no han conocido. Gloria al nombre del Señor. Pero yo tengo una noticia para usted. No importa cómo Satanás se organice para atacar, para destruir, para meter en prisiones, tenemos un libertador que traspasó los cielos, uno que se levantó al tercer día de la muerte. Gloria a Dios, aleluya, así es. Y Él se ha sentado a la diestra del poder de Dios. Amén, gloria a Dios. Y desde allá intercede por nosotros. Gloria al Señor. En este mundo, mientras la iglesia del Señor viva en esta tierra, tendremos que enfrentar estas luchas. Los demonios son reales.
Los demonios son verdaderos, existen. El hecho de que nosotros no los veamos no quiere decir que no están detrás de tantos vicios que se mueven en este mundo, y muchos de esos vicios tratan de alcanzar, de extender sus garras y atrapar a los cristianos. Gloria al Señor. Vicios que corrompen la santidad del Señor, vicios que corrompen la integridad del cristiano, vicios que corrompen la comunión del cristiano con su Señor, que interfieren en la santidad del pueblo de Dios. Hablo de tantas cosas que hay, gloria al Señor, en las páginas sociales, con el fácil acceso y tan fácil para que los jóvenes, para que los hombres, para que las mujeres puedan caer y sean víctimas. Cada página de estas páginas oscuras que hay en las páginas sociales son puertas, son ventanas que se abren por las que los demonios pueden entrar. Pero el pueblo del Señor debe de estar consciente que nosotros no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Tenemos que ser templados, tenemos que ser veraces, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Siempre, Señor. ¿Por qué razón? Yo a veces me pregunto, ¿por qué razón no sucede lo que sucedía en la iglesia primitiva, en la iglesia contemporánea? Y no encuentro otra explicación, sino que la iglesia ha perdido el poder, porque se ha perdido la santidad, porque se ha perdido la consagración, porque a veces no le creemos lo suficiente al Señor para pensar que es capaz de libertar. Por eso es que hay personas que cuando se siente atrapado por algo raro que está ocurriendo en su cuerpo, en vez de acudir a la presencia del Señor, van a los brujos a pedir limpias, a pedir sahumerios, a pedir baños con hojas. No, el pueblo del Señor tiene que saber que la Escritura nos prohíbe terminantemente de que cualquier cristiano visite estos lugares. ¿Por qué razón? Porque no hay comunión entre la luz con las tinieblas. No hay acuerdo entre Belial y Cristo, o el templo de Dios y los ídolos. Así es. Así es. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Jesús. Y por eso muchas veces las prisiones no ocurren solamente en la gente que no conoce a Dios, sino incluso en aquellos que nos llamamos cristianos. Porque es triste pensar y hablar de que hay cristianos, entre comillas, que visitan esos lugares donde los brujos están bregando con los demonios, donde los santeros están bregando con los demonios, donde la adivinación está bregando con los espíritus pitonizos. Gloria al Señor, que el Señor reprenda al diablo y a toda su astucia, porque el pueblo del Señor sea guardado por el poder, por la gracia y por la misericordia de nuestro Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Nosotros estamos conscientes que tenemos un enemigo, pero no vamos a ir temblando por el mundo, porque a nuestro lado está aquel que es poderoso, aquel que tiene el dominio de la muerte, aquel que dijo: yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. Jesús en este versículo, hablando a los fariseos, porque los fariseos, ellos aludían que nunca habían sido esclavos, que nunca habían estado bajo prisiones, y hablando físicamente tenían corta la memoria, porque ellos habían sido sometidos a esclavitud y a servidumbre por muchos en el pasado. Por 400 años sirvieron a Faraón. Amén. Luego sirvieron a otros reyes. Sirvieron a Babilonia. Sirvieron a Media y a Persia. Sirvieron a Grecia. Sirvieron a Roma.
Y todavía decían, nosotros no hemos sido esclavos jamás. Gloria al Señor. Pero Jesús les habla de la libertad espiritual. Jesús no le estaba hablando de una esclavitud simple y material de la cual el hombre se libra cuando muere. Pero hay una esclavitud que su alcance va más allá de la muerte. Y esa esclavitud es la esclavitud del pecado. Por eso yo decía en el inicio de este servicio que el milagro más grande que Cristo Jesús ha hecho en nosotros no es tal vez una gran sanidad, otra clase de milagro, sino que el milagro más grande es el que Cristo nos haya rescatado de la esclavitud del pecado y nos haya traído a plena libertad. ¿Por qué? Porque la Escritura dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En esta ocasión, en el versículo 36 que nosotros leímos, la Escritura dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Usted ya fue libertado por Cristo, mi hermano. A usted lo libertó Jesucristo, el Hijo de Dios. Las cadenas del pecado ya no tienen potestad sobre la vida suya. Las cadenas del mal ya no tienen potestad sobre la vida suya. El poder de los demonios puede tratar de alcanzarle, pero no podrá hacerlo porque hay un poderoso a nuestro lado, a nuestro favor. Hay un poderoso que venció no solamente la muerte, sino que venció al diablo mismo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, para convertirse en nuestro Redentor, en nuestro libertador, en nuestro sanador. Él es nuestro Redentor. Gloria al nombre de Jesús. Y esta noche, yo no sé si usted en alguna ocasión se haya sentido que está atrapado por algo que usted quiere dejar y no puede lograrlo. Aleluya, así es, gloria a Dios. Yo no sé si usted en alguna ocasión haya estado atrapado por un vicio ya dentro del pueblo cristiano. Porque déjeme decirle algo. Yo he escuchado, he leído y he escuchado a predicadores que me han dejado sorprendidos. Porque les he escuchado decir abiertamente que cuando una persona viene a Cristo, piensa que puede ser libertado de todo, pero en cierto modo no es libertado de todo. Y a mí me sorprende porque han sido hombres a quienes yo escuché hace 20 años, hace 25 años, hace 30 años, y eran hombres de una fe genuina. Bendito Jesús. Y yo no sé lo que ha pasado en ellos, pero yo soy de las personas que creo, que sostengo, que cuando una persona, un hombre o una mujer, viene a Cristo y Jesús perdona sus pecados, Jesús liberta a esta persona. No se descarta que después la persona pueda descuidarse y vuelve a caer cautiva de algún vicio. Pero Cristo le ha libertado. Bendito Jesús. Gloria a Dios. Yo no creo, y así lo digo públicamente, Aleluya. yo no creo que si una persona viene a Cristo de corazón, habrán cadenas que Cristo no pueda romper. Aleluya. Bendito Jesús. Aleluya. Porque se hablan de maldiciones generacionales, se hablan de cadenas generacionales. Yo no creo en eso. ¿Por qué? La Escritura nos dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
vino a Cristo con todo el corazón y Cristo haya dicho: yo te voy a perdonar los pecados, pero hay cadenas que yo no puedo romper, porque eso haría de Cristo un Dios débil. Amén, gloria a Dios. Nuestro Cristo es todopoderoso. Amén, gloria a Dios, aleluya. Así que yo espero que usted no vaya a llamar, porque en la radio muchos van a predicar. Y dice: usted es víctima de una maldición generacional. Usted necesita ser liberado de una maldición generacional. Mentira del diablo es eso. Amén, gloria a Dios. Porque Cristo nos libertó de la culpa del pecado. Desde que el Señor vino a nosotros, escribió nuestro nombre en el libro de la vida, nos selló con su Santo Espíritu. Gloria al Señor. Ese Santo Espíritu de la promesa, el sello de propiedad de nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, que después de que usted ha sido alcanzado, se descuide y pueda caer en una de estas situaciones, yo no le voy a opinar lo contrario. Pero en esta noche yo quiero invitarle, en el nombre de Jesús, a orar, Amén, gloria a Dios. a orarle al Señor por un momento. Amén, gloria a Yo Dios. quiero que usted deposite su vida completa en las manos del Señor. Si usted tiene dudas en su corazón, que usted tiene algo allá en el fondo que no ha sido perdonado por el Señor, o algo que le haga pensar que usted tiene cadenas que deben de romperse, yo le voy a pedir esta tarde que depositen sus cargas en el Señor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Cristo Jesús está aquí. Amén, gloria a Dios, aleluya. Si la Escritura dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén, gloria a Dios. Yo lo creo. Aleluya, yo también, Señor. ¿Usted lo cree? Aleluya. Los hijos de Dios lo deben creer. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Amén, para siempre, Señor. Pero vamos a depositarnos todo en la presencia del Señor esta noche. Amén, gloria a Dios. Póngase de pie en nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Padre.